Dice la Biblia: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hermana, yo quisiera que usted nos pudiera enseñar qué implica ser el olor del conocimiento de Dios. ¿Cómo se puede percibir ese olor en la vida de un creyente? ¿Y por qué el mismo olor puede ser de vida para unos y muerte para otros? ¿Y qué responsabilidad implica ser olor de Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden? Muchas gracias, hermana, y que el Señor las bendiga. En el pueblo antiguo, en la ley de Moisés, el Señor enseñó que había que presentar con los sacrificios, había que presentar también el incienso y muchos aromas, muchos perfumes, había que arreglar y organizar, los sacerdotes tenían que organizar y tenían que elevar eso en señal de que eso era un olor grato para nuestro Dios. Entonces dice que el perfumista, el especializado en hacer el perfume, y lo llevaban al templo y lo presentaban en el incienso y en otros olores, de otras maneras, y decía que era olor para Dios porque todo era físico. En esa época Dios exigía al pueblo que le hicieran reverencia y lo honraran físicamente. Entonces por eso había los sacrificios de los animales. Por eso había el incienso, que era olor que subía a Dios, y Dios les había enseñado a ellos que hicieran de esa manera, aunque a Dios, pues para él no necesitaba tener esos olores, Dios no necesitaba, pero él quería que el pueblo por lo menos se ocupara haciendo algo para Dios, esforzándose, trabajando y haciendo algo para Dios. Entonces les exigían los mejores olores, los mejores perfumes, y el incienso también tenía que ser elevado por los hijos de los sacerdotes. Nadie podía usarlo, y todo eso era el olor grato a nuestro Dios. Entonces dicen ellos que eso era olor grato. Así que ese olor grato tenía una representación simbólica al futuro. Al futuro, el olor grato para Dios es una hombre o mujer justos, rectos, santos, que agradan a Dios, que le sirven a Dios, que se apartan de lo malo, del pecado, y que siempre están agradando al Señor en todo. Hace lo bueno, lo justo, lo recto. Esa persona se convierte en olor grato para nuestro Dios. Ese era el símbolo o la representación simbólica en la antigüedad del incienso. Y dice en la antigüedad que a veces Dios estaba tan desagradado cuando le presentaban el incienso, que dice que el humo se esparcía, y que cuando el humo subía derecho hacia el cielo era porque Dios lo había aceptado. Pero cuando se esparcía, Dios estaba enojado con las personas porque le estaban fallando a Dios. Entonces esa era la simbología. Hoy nosotros los creyentes, nosotros deseamos con todo nuestro corazón que nosotros seamos olor grato a nuestro Dios, que seamos ese perfume para nuestro Dios o ese incienso. Entonces por eso aquí, leyendo los versos, ¿qué es? El 2:14, ¿no? Que dice: mas a Dios gracias, el cual, es decir, nuestro Dios, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice que el olor del conocimiento de nuestro Dios, que lo manifiesta en todas partes en la vida del ser humano. Y dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. En aquel tiempo, en la antigüedad, era el olor del incienso o el olor de los perfumes. Pero en el Evangelio son los creyentes. Para Dios somos grato olor de Cristo.
en los que se salvan, es decir, lo justo, lo recto, los que agradan a Dios, y en los que se pierden, dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Está hablando que, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él quería sinceridad y rectitud por llevar el conocimiento de Cristo Jesús. Y cuán difícil para ellos en ese tiempo, era tan difícil porque todos eran judíos, habían sido judíos, y ahora estaban cambiando en la etapa de su vida espiritual a creer en Jesucristo, que les era muy difícil. Para nosotros hoy no fue difícil creer en nuestro Señor Jesucristo, pero para ellos en ese tiempo muy difícil. Y por eso es que el apóstol siempre está recalcando que nosotros, como ese olor grato que Dios mismo permitió que seamos, que hay que esforzarnos, que hay que ser rectos y sinceros, porque aquí estaba diciendo que hasta alguien estaba aparentando, falsificando la doctrina, la palabra de Dios, enseñando a otros errores en la doctrina, que era lo que en ese tiempo abundaba, los errores, y abundaban tanto los que predicaban y los que enseñaban, porque por un lado los judíos y por los otros lados los cristianos. Pero nosotros hoy, gracias le damos al Señor, que ya Dios nos ha unificado, a nosotros no nos cuesta trabajo creer en el Señor Jesucristo, y lo aceptamos, y por eso yo pienso que el Señor nos tiene aquí con ese fin maravilloso de predicar en el mundo, porque somos su olor grato y somos seres que estamos aquí buscando la perfección, la rectitud, la honestidad, ser honestos y sinceros con nuestro Dios y seguir adelante, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Señor, ese es el Evangelio puro, donde es Dios quien está allí en ese intermedio de todas nuestras vidas, actuando el Señor con su Espíritu y ayudándonos a entender, a comprender y a seguir este camino que nos queda más fácil, que a otros les queda muy difícil, pero hay que seguir adelante en esta lucha. Y lo importante es que en Cristo Jesús siempre vamos a triunfar. El triunfo en la humanidad entera la tendrá mediante Cristo Jesús. El triunfo en su vida en todo aspecto. Cristo Jesús es nuestro triunfo.